Supercrack Estrella presenta. Los extraterrestres dieron la tecnología de la taquigrafía a Cicerón. En el primer siglo después de Cristo, el afamado estadista romano Cicerón relata una noche durante la cual el sol acompañado de fuertes ruidos fue repetidamente visto en el cielo nocturno. El cielo pareció abrirse desgarradoramente y revelar extrañas esferas. Los ovnis llegaron a perturbar tanto en la octava y novena centuria, que el emperador Carlomagno de Francia se vio obligado a sacar un edicto prohibiendo que ellos perturbaran el aire y provocaran tormentas. En un episodio, algunos de los súbditos de Carlomagno fueron llevados en una nave aérea, señalándoles las maravillas, y luego regresándolos a la tierra para que una turba enardecida los matara. Aquellas naves molestosas también fueron acusadas de destruir cultivos. Estos ovnis dieron a Cicerón el conocimiento de la taquigrafía. El 5 de diciembre del año 63 AD, el Senado de Roma discutía qué hacer con Catilina, el conspirador. Todo el mundo sabe que en aquella sesión se encontraba Cicerón, el orador. Él era el principal baluarte de la acusación y todavía, en universidades de todo el mundo, se estudian sus famosos discursos, las catilinarias, pronunciados día tras día, mientras duró el proceso. Pero Cicerón no leyó aquellos discursos. No los llevaba escritos. Los grandes oradores de la antigüedad, y él lo era, improvisaban. Junto al nombre de Cicerón, la historia conserva, aunque en letra pequeña, el de Marco Tulio Tirón. Era un esclavo del orador, el esclavo que actuaba como secretario suyo y que tenía la misión de ir escribiendo lo que decía Cicerón para conservar luego el discurso. Tirón había inventado un sistema propio de escritura abreviada que se componía de unos 5000 signos, entre ellos, el que todavía se utiliza en todo el mundo para el copulativo I, el signo I, y que le permitía escribir a la velocidad con que se habla. Su sistema se conoce como notas tironianas y significa, de hecho, la invención de la taquigrafía. Existe un documento fechado exactamente el 5 de diciembre del 63 AD con el discurso que Cicerón pronunció ese día contra Catilina en el Senado, escrito en notas tironianas. Y esa es la fecha en que puede considerarse documentado el invento de la taquigrafía, que fue evolucionando a lo largo del tiempo hasta los sistemas que conocemos y utilizamos aún hoy. El esclavo Marco Tulio Tirón fue premiado por su amo, Marco Tulio Cicerón, con la libertad. Jacques Vallée tiene un gran parecido físico con Cicerón, parece su reencarnación. Sus teorías sobre los ovnis pueden parecer disparatadas, pero Jacques Vallée asegura que se limita a aplicar el método científico. Poco a poco, de hecho, la comunidad científica va aceptando que, como proclama este informático, matemático, escritor, ufólogo, astrónomo francés y antiguo asesor de Steven Spielberg, el estudio de los ovnis tiene base científica. Con apenas 15 años tuvo su primer encuentro con el fenómeno, como él lo llama. Estaba en el ático de su casa en Pontoise, Francia, cerca de París, ayudando a su padre con unas tareas de bricolaje. Su madre dio un grito desde el jardín y Jacques se apresuró escaleras abajo. Ambos vieron un disco gris y muy brillante sobre la catedral gótica de la ciudad. Al día siguiente supo que su mejor amigo también lo había visto. Le pedí que lo dibujara y era exactamente lo mismo, recuerda Jacques Vallée, convertido 67 años después en un ufólogo de renombre. Aquel adolescente tiene hoy 82 años y un notable currículum a sus espaldas. Licenciado en Matemáticas por la Sorbona de París y doctor en Ciencia Computacional por la Northwestern University de Illinois, Estados Unidos, Vallée puede presumir de una larga carrera en el mundo de la ciencia y la tecnología. Al fin y al cabo, ayudó a la NASA a crear una cartografía de Marte. Trabajó, allá por los años 70, en el nacimiento de ARPANET, precursor de la actual Internet. Ha desarrollado herramientas de software utilizadas por la Biblioteca Británica, la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense o más de 70 plantas nucleares en el mundo. Un aspecto importante de su teoría es que detrás del folclore popular, cuentos de hadas o incluso pasajes bíblicos, podrían encontrarse, en realidad, relatos más o menos tergiversados de encuentros con esta otra realidad. ¿Y si los estigmas que recibió San Francisco fuesen, en realidad, huellas en la piel producidas por una energía desconocida? Hay grabados del siglo XVI cuyos dibujos se parecen mucho a representaciones modernas del fenómeno ovni. También se ha sumergido en la historia. Y ha visto que, al contrario de lo que muchos sostienen, la aparición de ovnis no es algo que comience en el siglo XX o, a lo sumo, en el XIX. Vallée ha encontrado episodios que se remontan a más de 3000 años atrás. En el antiguo Egipto, un hombre declaró haber visto un disco brillante descender del cielo. En Japón, en 1180, se hablaba ya de una nave de barro.
Los romanos mencionaron escudos en el cielo y dejaron numerosos informes. El consejo exigía documentos detallados sobre cualquier evento inusual en el cielo. Y aparecen en los textos de Cicerón, entre otros. Incluso Goethe, a los 16 años, refirió haber visto innumerables luces moviéndose en un barranco. Miguel Ángel también habría visto un triángulo luminoso en el cielo más de 300 años antes. Llegó a pintarlo, aunque el cuadro no ha sobrevivido. Muchas de estas teorías pueden sonar disparatadas. Valle está acostumbrado. Pero asegura que no hace más que aplicar el método científico. Que, además de sumergirlo en archivos históricos, le ha llevado a realizar análisis isotópicos de restos que ha ido recopilando. Curiosamente, la historia nuevamente nos sorprende anunciando relatos sobre avistamientos ovni en diversas culturas del mundo. La pintura, el grabado y la escritura han mostrado al hombre contemporáneo cómo fueron los encuentros entre objetos voladores no identificados, conocido actualmente con el acrónimo OVNI, y nuestros antepasados. Sin embargo, poco se sabe sobre el origen de los visitantes extraterrestres a la Tierra. Para apoyar lo anterior, ufólogos sostienen que textos sagrados, como el Antiguo Testamento, dan constancia de los hechos. Por ejemplo, se han hallado referencias de objetos alzándose por el cielo y los nombraban, según se lee, como carro de fuego, torbellino, rueda llameante, o bien, se le consideraba una comparecencia divina. Algunas de las citas bíblicas son: 17 Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás 1:17, versión Reina Valera 1960. Elías es llevado al cielo. 2 Cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal. 11 Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego, tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. 12 Eliseo lo vio y exclamó: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. 2 Reyes 2 versión Nueva Traducción Viviente, NTV. Aunado a esto, personajes históricos advirtieron en escritos la presencia de objetos voladores y luces en el cielo. Entre ellos aparecen los nombres de Cristóbal Colón, Plutarco, Alejandro Magno, Plinio el Viejo, Flavio Josefo, Marco Tulio Cicerón y Séneca. ¿Será posible que las interpretaciones que le daban a esos acontecimientos en la antigüedad sean ovnis? ¿Qué piensas sobre ello? El libro del Génesis nos narra la vida de Enoc. Para los que estudian las cuestiones sobre ovnis, este fue abducido por una nave. Podemos leer este evento en Génesis 5, 22, 24. Enoc anduvo con Dios. Vivió, después de engendrar a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Enoc anduvo con Dios, y desapareció porque Dios se lo llevó, y más adelante en la carta a los Hebreos 11:5 leemos: por su fe también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo, porque Dios se lo había llevado. Antes de que fuera arrebatado al cielo, se nos dice que había agradado a Dios, pero no sería este el único abducido Abramas, pero en realidad, hay que leer lo que está escrito: Dios se lo llevó. ¿Es algo simple de entender? ¿Acaso nosotros, cuando fallece un familiar o un amigo, no describimos el acto de morir con palabras similares? Elías. La vida de este profeta aparece narrada en los relatos en el libro de 1 Reyes 17, 21 y 2 Reyes 1, 2, 3. De este misterioso profeta se recuerda el hecho con los sacerdotes de Baal, a los que desafió a un reto que consistía en invocar cada uno a sus respectivos dioses para que prendiesen la leña donde se había sacrificado un buey. El dios que lograra prender el fuego sería el verdadero. Baal no logró encender el sacrificio de sus seguidores, en tanto que Yahvé, el dios de Elías, envió fuego del cielo que quemó el altar del profeta hasta convertirlo en cenizas, aun a pesar de que éste había sido mojado en abundante agua. Pero a Elías le va a ocurrir lo mismo que a Enoc. Elías tenía un discípulo, Eliseo, con quien antes de su partida tendrá un diálogo muy interesante. Leemos lo que nos narra la 2 Reyes 2, 9, 13. Cuando lo pasaron, dijo Elías a Eliseo: voy a ser llevado lejos de ti. Pídeme antes lo que quieras que haga por ti. Eliseo dijo: haz que tenga lo mejor de tu espíritu. Elías dijo: pides una cosa difícil, pero, si alcanzas a verme cuando sea llevado lejos de ti, lo tendrás. Si no, no lo tendrás. Mientras caminaban conversando, un carro de fuego con caballos de fuego se colocó entre ellos, y Elías subió al cielo en un remolino. Eliseo lo vio alejarse y clamaba:
Padre, padre mío, carro de Israel y su caballería. Luego Eliseo no lo vio más. Tomó sus vestidos y los desgarró. Después recogió el manto que se le había caído a Elías y volvió a la orilla del Jordán. Por tanto, Elías nunca murió. En la tradición judía es esperado en los hogares israelitas durante todas las festividades de Pascua. Se le reserva un asiento en la mesa y se le sirve una copa, llamada la copa del profeta Elías, que no se puede tocar, y esta fue la que tomó Jesús en su última cena, como comentamos en su momento. Muchos creyeron que Juan el Bautista fue el Elías que vino a preparar el camino de Jesús. Lo leemos en Mateo 11, 7, 15. De hecho, para reforzar esta misión, el propio Juan vestía como Elías. Los evangelios sinópticos, en el pasaje de la transfiguración, muestran a Elías y Moisés hablando con Jesús, Marcos 9, 4. También sobre este arrebato al cielo se han escrito miles de libros sobre el carro de fuego con caballos de fuego, aclarando que era una especie de nave espacial. Pero la versión más simple suele ser la más clara. Elías va al cielo porque fallece. ¿Quién fue Cicerón, el filósofo romano que dijo: errar es de humanos, pero perseverar en el error es de estúpidos? Esta frase refleja su pensamiento sobre la naturaleza humana y el aprendizaje de los errores, fundamental para su filosofía de vida y su papel en la política de la República Romana. Marco Tulio Cicerón, nacido en el 106 a.C. en Arpino, Italia, fue una de las figuras más destacadas de la historia romana. No solo se le reconoce como un gran filósofo y orador, sino también como un defensor acérrimo de la República Romana. Durante su vida, fue testigo y participante de los tumultuosos cambios políticos que sacudieron Roma, especialmente en su confrontación con Julio César y Marco Antonio. En fin, amigo de Supercrack Estrella, que tengas un buen día.